Bienvenidos a la serie de enseñanzas titulada El llamado del pastor. La herramienta de Satanás es tentarle para abandonar el llamado de Dios, abandonar el ministerio al que ha sido llamado y se apoya en su propio entendimiento. Proverbios 3, 5 al 8 dice lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuestra batalla espiritual requiere que discernamos las mentiras de Satanás y las derribemos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 6 lo deja muy claro. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son los principados de nuestra imaginación. Como ve, el campo de batalla es definitivamente en la mente. Una visión mundial bíblica es esencial para reconocer los esquemas, las locuras y las artimañas del diablo. No es suficiente saber cuál debe ser una visión bíblica adecuada, pero también vivir de manera que demuestre esa visión mundial a los demás. Como líder del ministerio, debemos presentar evidencia de tener una visión mundial bíblica. Así que debemos abrazar lo que Dios ha dicho en las Escrituras y vivir como alguien que cree lo siguiente. Número 1. Que Dios está a su favor y no en su contra. Número 2. Dios nunca lo dejará ni lo abandonará. Número 3. Puede hacer todas las cosas a través de Cristo que lo fortalece. Número 4. Es un hijo y tiene un valor tremendo para Dios y sus propósitos. Número 5. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Número 6. El Espíritu Santo es su ayudante. No está solo en el ministerio. Número 7. Usted es el embajador de Dios y se le ha dado autoridad para ministrar. Y número 8. Debido a él, usted no es impotente. El diablo tratará de convencerlo que estas cosas, las Escrituras, no son para usted. El diablo es un mentiroso y padre de las mentiras. Juan 8:44. Le gustaría debilitarlo, desanimarlo y descartarlo como insignificante. La verdad es que usted es la elección de Dios y Él está con usted si lo sigue. ¿Cuáles mentiras de Satanás le gustaría que creyéramos? La primera, y es muy común, es hacernos sentir indignos para estar en el ministerio. Segunda de Corintios 5:17 afirma que es una nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado y todas las cosas son nuevas. Así que deje de centrarse en el viejo hombre del pasado y vea lo que Dios ve de una nueva creación. Puede decir como Pablo el apóstol dijo: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. Otro sentimiento es tener un sentimiento de insuficiencia como líder. Ahora, todos en el ministerio se sienten inadecuados a veces, especialmente cuando trabajan en su propia fuerza. Recuerde que Jesús dijo que su gracia es suficiente para toda situación. Otra consideración importante es permitir que las opiniones negativas de los demás lo desanimen. Escuche lo que otras personas tienen que decir, bueno o malo, no reaccione, no comente, solo escuche. Si lo que oye es cierto, haga algo al respecto. Si no es cierto, deje que entre por un oído y salga por el otro. Si permite que las opiniones de los demás influyan en lo que es, entonces estará bajo su control. Las dudas vienen con frecuencia al ministerio. Aún así, somos llamados para hacer la obra del ministerio. Ahora, lo que ha sido una ayuda personal para mí es escribir la visión, Habacuc 2, versículos 2 al 3. Es decir, lleve un diario como recordatorio de las cosas que Dios le ha dicho y las circunstancias que Él ha ordenado. Cuando venga la duda,
Sáquese diario y lea en voz alta lo que ha escrito como un testimonio y un estímulo para usted. ¿Ha sentido alguna vez que es un mal maestro o predicador? Bien, miren el testimonio del apóstol Pablo. Y dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otro sentimiento común es que no tiene suficiente entrenamiento. Y de nuevo, mira el testimonio de Pedro y Juan. Y lo encontramos en Hechos 4, versículo 13. Ahora, cuando ellos vieron, hablando de los fariseos, cuando ellos vieron el valor de Pedro y de Juan, y percibieron que ellos eran hombres sin educación y sin preparación, se maravillaron, y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. ¿Qué tal este sentimiento? Sentir que no está produciendo un ministerio grande y exitoso. Bueno, Jesús comparte una parábola de los trabajadores en la viña en Mateo 20 del 1 al 16. Y en esta parábola varios trabajadores son contratados a diferentes horas del día. Unos trabajan todo el día, otros trabajan solo un periodo de corto tiempo, y sin embargo al final del día a todos se les paga la misma cantidad. Y lo mismo ocurre con el ministerio. Todos recibimos la misma recompensa, sin importar si es grande o pequeña nuestra contribución. Todo es importante para el reino de Dios. Dese cuenta que no todos son elegidos para edificar un gran ministerio. Puede ser llamado a edificar un ministerio para que otros puedan venir después de usted y edificar sobre los cimientos que usted ha construido. Necesitamos tener una mentalidad del reino. Y eso significa que nos damos cuenta de que somos parte de una tremenda obra de Dios que está haciendo alrededor del mundo. Una queja común que escucho de pastores y líderes es que no están seguros de la unción en sus vidas, o que se dan cuenta que la unción de Dios no es un sentimiento o una emoción. Es el poder y la autoridad de Dios. Lo que debemos mirar son los resultados, no cómo nos sentimos. ¿La gente está siendo salva? ¿Están siendo sanadas? ¿Están siendo liberados? ¿Están siendo animados? ¿Están entrenados para el ministerio? Si es así, tiene usted una unción. Estos sentimientos, emociones son comunes para todos en el ministerio. Estoy seguro que muy pocos ministros lo admiten, pero es verdad. Frecuentemente la batalla es entre nuestros oídos y sus mentes. Nuestras emociones no siempre están basadas en la verdad. Usted sabe que los sentimientos van y vienen, pero la verdad, la palabra de Dios y lo que dice de usted es inmutable. Está ungido para hacer el ministerio. El estudio de esta unción va más allá de esta enseñanza. La palabra unción a veces se malentiende. Para entender la unción, debemos distinguir entre el estilo del ministerio y el poder impulsor del ministerio. Debemos tener cuidado de separar la teatralidad de la sustancia. La unción es del Espíritu Santo y no del hombre, pero a menudo mezclamos la personalidad carismática con la obra del Espíritu Santo. Los términos teátrico o personalidad carismática no son un comentario negativo. Todos tenemos personalidades y formas de hacer el ministerio que se manifiestan como un estilo particular. Unos ministros exageran cada palabra en el gesto. Otros son tranquilos y discretos. La mayoría de ellos se sitúan entre los dos extremos. Pero lo que es importante ver es que el estilo solo no es la unción de Dios. La unción de Dios es el trabajo real del Espíritu Santo a través de un individuo. Una buena definición es la siguiente. La unción es la persona y la presencia del Espíritu Santo, trayendo con su presencia todo el poder necesario, los dones y la autoridad que se necesitan para cumplir la voluntad del Padre en cualquier momento del ministerio o la asignación. Aclaremos algunas de las palabras clave. La unción es el Espíritu Santo.
y la persona es Dios. Y cuando decimos la palabra presente, estamos hablando de que el Espíritu Santo está dando a conocer su presencia y trayendo con su presencia todo el poder necesario, el poder sobrenatural, todos los dones, el favor de Dios y la autoridad, el derecho a ministrar que se necesitan para cumplir la voluntad del Padre en un momento determinado del ministerio. El ministerio puede ser para el apóstol, el profeta, el pastor, evangelista, el maestro o la asignación. Esto se refiere a todos los ministerios, además de los 5. La unción es la obra del Espíritu Santo independientemente de quién el Espíritu Santo decida utilizar. Recuerde, si es llamado, es ungido por Dios para hacer lo que Él lo ha llamado a hacer. Solo Dios, por el Espíritu Santo, puede redimir, reconciliar, sanar, liberar y liberar a las personas. Usted es su vaso. 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, el Espíritu Santo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El propósito y plan de Dios es trabajar a través de usted, con su unción. Hacer el ministerio de Dios, al que Dios nos ha llamado, requiere guía, liderar y el poder del Espíritu Santo. Los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los del hombre, pero Dios nos ha dado su Espíritu para discernir sus caminos. Porque representamos a Jesús, necesitamos la autoridad y el poder de su Espíritu Santo. Y esta autoridad y poder del Espíritu es para hacer la voluntad de Dios, de eso se trata la unción. Permítame compartir algunas escrituras que tienen que ver con la unción. Número 1, 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Número 2, Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Número 3, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Número 4, 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nuestra responsabilidad es plantar semillas, y la semilla es el Evangelio, y debemos regar las plantas que crecen. De eso se trata el ministerio. Pero recuerden que es Dios quien da el incremento. 1 Corintios 3, 6 al 7. El momento en que pensamos que la unción es nuestra herramienta para usarla para nuestro propósito, es cuando perdemos el plan de Dios para nuestras vidas y ministerio. Ahora, recuerde que somos colaboradores de Dios en el ministerio. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia, él declaró lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vea 1 Corintios 3, 9 al 11. Somos colaboradores de Dios en el ministerio. ¡Qué pensamiento tan glorioso! No solo trabajamos para Dios, pero trabajamos con Dios. Recuerden lo que dijo Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué significa dar fruto que permanezca? Para entender esta frase significa que debemos mirar el asunto desde la perspectiva de Dios. Como ministros a veces pensamos en términos de asistencia y finanzas, como una medida de éxito o como un fruto que permanezca. Mientras que la asistencia y las finanzas son necesarias para edificar un ministerio exitoso, estas no son las cosas que están en el centro del corazón de Dios. Juan 3:16 declara claramente cuál es el corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios ha dado a conocer su deseo, y ese deseo es para la redención por medio de Jesucristo, para cada persona, para cada tribu y nación de la tierra. El ministerio es el medio por el cual Él cumplirá esta gran comisión a través de usted.